En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, los versos 21 al 25, dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Se ha dicho que hay cosas en la vida que no se pueden compartir, y una de ellas es la cruz de Cristo. Cada cristiano tiene que llevar la suya por sí misma y llevarla con todo su peso. Al clausurar una representación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en un pequeño pueblo de Alemania, algunos turistas solicitaron permiso para inspeccionar el escenario. El director accedió a la súplica con muchísimo gusto. Tuvieron la suerte de encontrarse allí con el célebre actor Anton Lang, quien por tantos años y con destreza única había venido desempeñando el papel de Jesucristo en la escena. Una de las turistas, un tanto ingenua, le pidió permiso al gran actor para que le permitiera sacar una foto de su esposo cargando la misma cruz con la que él representaba su papel. Este se lo concedió, pero cuando el hombre trató de levantar la cruz, no pudo. Su peso era demasiado para él. Sorprendido, nuestro hombre le preguntó a Anton Lang por qué usaban una cruz tan pesada. Esta fue la respuesta del actor: si yo no sintiera de veras el peso de la cruz, no podría desempeñar con acierto el papel que me corresponde. Y eso es así. También debemos tener muy claro algo, y es que cuando se habla de este versículo donde Jesús le dice a sus discípulos, o sea, a nosotros también, no solo a los discípulos de aquel tiempo, sino a cada uno de nosotros que hemos decidido seguirle y le hemos aceptado como Señor y Salvador, que debemos tomar la cruz y seguirle. Para muchas personas, la cruz es un problema, una necesidad, una enfermedad, una persona que les hace la guerra. Y mucha gente anda diciendo por ahí: esta es mi cruz, cuando habla de algún hijo con algún problema. Y no es así. La cruz realmente significa la voluntad de Dios, el deseo de Dios para con cada uno de nosotros, el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso cuando Él dice que el que quiera seguirle debe hacer su voluntad, debe cumplir su deseo para seguirle. De lo contrario, no podrá seguirle. La cruz es pesada, es difícil, pero como dice el verso 25, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por eso debemos cada día despegarnos más y más de las cosas de este mundo y hacer la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 2 y en su versículo 8 nos dice la palabra de Dios: y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo el Hijo de Dios,
obedeció hasta lo último. Él sabía que su padre le había mandado para redimir a la humanidad de la muerte y del pecado. Y dice la palabra que Jesús obedeció hasta la muerte. Pudo haberse resistido, pudo haberse negado, sino que llegó hasta donde Dios le ordenó que tenía que llegar. También en 1 Corintios, en el capítulo 1 y en el verso 18, la palabra de Dios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, lo que la palabra de Dios está estableciendo es que a pesar de lo difícil, de lo incomprensible y pesada que pueda ser la cruz de Cristo, o sea, la voluntad de Dios para nosotros, que entendemos y valoramos y esperamos esa salvación tan grande que Cristo nos ha prometido, es poder de Dios. Para nosotros hacer lo que le agrada a Dios es poder y es un gozo, y por eso, como Jesús, estamos dispuestos a obedecer al Señor en todo lo que Él nos mande. También entendemos y valoramos lo que significa la cruz de Cristo, porque en ella se compró nuestra salvación. En ellas nosotros podemos obtener perdón de pecados, algo que nadie puede darnos en esta tierra. Solamente Cristo Jesús, por su muerte y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Yo creo que lo que Cristo hizo y lo que Dios nos ha prometido, la salvación, la vida eterna, es más que suficiente para que tú y yo nos motivemos cada día a tomar nuestra cruz y seguirle a Él, no mirando las dificultades, no mirando lo que tengamos que dejar. Y mira, no importa lo que tú tengas que dejar, tú tienes que entender que todo aquello a lo que tú estás apegado y que todo aquello que tú cuidas tanto y a lo cual te aferras son cosas pasajeras, pero que lo que Cristo te está mandando a dejar es porque Él sabe que lo que Él te está ofreciendo es mayor y es mejor, porque lo que tú tienes es temporal, pero lo que Cristo te ofrece cuando tú vas a cargar su cruz es eterno. También la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5 y en el verso 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, sabios, de cuál sea la voluntad del Señor. Cada día, en cada decisión que tomamos, en cada paso del camino, debemos buscar cuál es la voluntad de Dios, si queremos ser salvos y si queremos que nos vaya bien. Colosenses capítulo 1, en el verso 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. También en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el verso 10, donde encontramos esa oración poderosa del Padre Nuestro, vemos que en lo que es la oración modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando ellos le pidieron que lo enseñara a orar, hay una parte que incluye lo que es la verdadera oración. Cuando dice el verso 10, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Lo que Jesucristo nos estaba enseñando es que en cada una de nuestras oraciones debe ir incluida esa parte de pedir lo que anhelamos, lo que queremos, pero también al final debemos decirle al Señor que se haga tu voluntad, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esas son las oraciones que a Dios le agradan, y esas son las oraciones eficaces, las oraciones que llegan al trono de la gracia. Dios acepta que usted y yo le pidamos cualquier cosa, porque Él tiene el poder y la capacidad para dárnosla, pero también a Dios le agrada que cuando nosotros pedimos cosas, le pidamos a Él sobre todas esas cosas que Él haga como Él quiere,
como a Él le plazca. Cuando le pedimos al Señor que nos quite algún problema o que resuelva ya inmediatamente una situación, debemos aprender a esperar el tiempo de Dios, el tiempo de la voluntad de Dios. En lo que pedimos también debemos pedir la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe realmente de qué cosas tenemos necesidad y Dios es que sabe. Y usted tiene que entender esto, que Dios es que sabe lo que realmente a ti y a mí nos conviene. Así que en vez de afanarte y ofuscarte en que Dios haga lo que tú deseas, pídele a Dios que haga su voluntad y tú vas a vivir una vida segura, una vida tranquila, una vida dichosa, feliz, cuando tú aprendas a confiar y a depender de la voluntad de Dios, que como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 y en el versículo 2, que no nos conformemos a este siglo, que no nos adaptemos a las cosas de este siglo. Usted sabe la cantidad de gente que está en sus oraciones y no es que es malo, porque Dios es el dueño de todas las cosas, pero pidiéndole, a veces perdemos el tiempo pidiéndole a Dios una cantidad de cosas que no son necesarias y que quizás cuando la tengamos en nuestras manos nos van a robar ese tiempo precioso que debemos dedicarle a Dios, nos van a robar quizá la unidad familiar y cuántas cosas más. Y usted encuentra cantidades de gente ahí hostigando a Dios, que quieren esto, que quieren aquello, que quieren lo otro. La palabra de Dios nos dice, no os conforméis. En Romanos capítulo 12, en el versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, ni a las cosas de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento en la presencia de Dios, nuestro entendimiento de las cosas presentes y por venir se renuevan, dice, para que comprobéis. Cuando nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro intelecto es renovado, entonces podemos comprobar, podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y mire, cuando yo leo este versículo y recuerdo este versículo en medio de mis deseos, yo decido, yo opto por la voluntad de Dios, porque oiga qué descripción, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero la voluntad tuya y mía no es perfecta. Tú y yo no alcanzamos a ver el fin de todas las cosas, así que no olvides de incluir en tus oraciones y en tus anhelos que Dios, por encima de lo que tú deseas, haga su voluntad en tu vida y en la vida de los tuyos, y comienza a desprenderte de lo humano y de lo carnal, porque todo eso es pasajero y ya muy pronto se convertirá esta palabra en una realidad que cada día le digo al pueblo, señores, lo que vemos con nuestros ojos, las cosas de la carne van a pasar y muy pronto, porque Jesucristo viene en cualquier instante. Así que debemos renovarnos espiritualmente y tomar nuestra cruz, o sea, obedecer a Dios en lo que Él nos ha llamado, donde Él nos ha colocado, hacer lo que a Él le agrada, dejar de obedecer a nuestros instintos y a nuestros deseos y obedecer a Dios. Mira, no importa lo que te cueste, a Cristo le costó la vida obedecer a su Padre y hacer la voluntad de Dios, y lo hizo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Entonces, ¿por qué es que a nosotros nos cuesta tanto hacer lo que le agrada a Dios? Gálatas capítulo 5 en el verso 24 da una definición de los que verdaderamente son cristianos y los que llevan la cruz de Cristo y son verdaderos discípulos, porque mucha gente se llama cristiana y cristiano, hijo e hija de Dios. Mucha gente cree que se va a salvar y mucha gente cree que son discípulos de Cristo, pero dice Gálatas capítulo 5 en el verso 24, no yo, lo dice la palabra, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, que hasta que tú y yo no tomamos la cruz, no hacemos, obedecemos o buscamos la voluntad de Dios, no somos verdaderos cristianos,
No somos merecedores de todo aquello que el Señor ha preparado para nosotros. Y este es un buen día para que usted medite en esta palabra que Jesús dijo. Si verdaderamente quieres ser mi discípulo, mi hijo, mi hija, si quieres agradarme, tienes que tomar tu cruz y seguirme. Tienes que obedecerme, aunque cueste, aunque te duela. Pero ese dolor y ese costo, ¿sabe dónde te van a llevar? A la vida eterna. O sea que vale la pena hacer la voluntad de Dios. Y algo que debe estar bien claro en nuestra mente es que para cumplir cabalmente nuestra misión de cristianos en este mundo, se requiere que sintamos la cruz con todo su peso, pero eso es lo que muchos no quieren, lamentablemente. De buena gana llevarían una cruz liviana, una cruz simulada o una cruz recortada. Y esa es la razón por la cual hay tan pocos cristianos verdaderos. Cristianos como Cristo quiere que lo seamos, no a nuestro gusto y a nuestra manera, porque el seguidor de Cristo, que a ciencia cierta quiere ser su discípulo, pero que pone reparos, que pone excusas en el peso de la cruz, en obedecer al Señor, inquiere en aventurarse al riesgo de perderse eternamente, pero no hay escapatoria. O cargamos la cruz de Cristo, hacemos la voluntad de Dios como Él lo ha determinado, cumplimos con el deseo de agradar a Dios en todo tiempo, o entonces no cargamos nada. Por eso dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, que el que quiera hallar su vida, el que está cuidando su vida, el que está cuidando sus pertenencias, el que está cuidando sus cosas y sus posesiones, que no son más que bendiciones que Dios te ha entregado, no para que tú te apegues a ella, sino para que tú la administres sabiamente. Pero si tú crees que a eso es que tú tienes que invertirle tu tiempo, tu trabajo y aún tus finanzas, estás perdido, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera complacer a todo el mundo, el que quiera agradar a todo el mundo, se perderá. Pero el que pierda su vida, su tiempo, su dinero, el que se dedique al Señor con todo su corazón, hallará su vida. Y cuando la palabra de Dios nos está hablando de perder, no está hablando realmente de fracaso o de pérdida en el sentido material o espiritual. No, Señor, lo que el Señor nos está diciendo es que cuando nosotros invertimos más tiempo en su reino que en las cosas de este mundo y nos aferramos a su palabra, a su promesa y a obedecerle a Él, encontraremos la vida. Porque la vida no es esto que estamos viviendo solamente. La vida no es solamente respirar, hay una vida que es eterna y que es maravillosa, y esa es la que tenemos que procurar y a la que tenemos que llegar, pero solamente hay un medio para lograrlo. Tienes que tomar la cruz de Cristo y seguirle, de lo contrario estarás perdido. Así que no sigas fingiendo. A partir de hoy, comprométete a buscar, a conocer y hacer la voluntad de Dios y podrás alcanzar